Hay un secreto que nadie te dice sobre la oración, un secreto que cambia todo. Si alguna vez has sentido que Dios te habló, si en medio del silencio escuchaste algo tan claro que te erizó la piel, necesitas entender esto ahora. Él no le habla a cualquiera. Dios no pierde tiempo, no malgasta palabras. Y si rompió el silencio contigo, es porque te eligió, no para que te sientas especial, no para darte paz. Te eligió porque hay algo en ti, música, algo que el mundo necesita desesperadamente. Y lo que voy a revelarte en este video va a incomodarte tanto que vas a querer dejar de verlo. Pero si te vas ahora, nunca sabrás por qué Él te eligió. Quédate hasta el final porque en el minuto 11 voy a decirte las 3 señales, música, exactas de que fuiste elegido para algo mayor. Y la tercera señal, nadie habla de ella. Si llegaste aquí después de llorar en la oración, este mensaje no es casual. Déjame llevarte a una noche que cambió mi vida para siempre. Era el 17 de marzo. Lo recuerdo porque era el cumpleaños de música, mi padre que había muerto 2 años antes. Estaba solo en mi habitación de rodillas llorando. No una oración bonita, una oración desesperada, gritándole a Dios por respuestas que nunca llegaban. Llevaba 6 meses orando todos los días. 6 meses pidiendo dirección, claridad, una señal, lo que fuera y nada. Silencio absoluto. Hasta esa noche estaba a punto de rendirme. Literalmente había decidido que Dios no me escuchaba, que tal vez yo no era suficiente para que Él me hablara. Y en el momento en que iba a levantarme de mis rodillas, música, algo pasó. No fue una voz audible, no vi ángeles, no hubo luces brillantes, pero sentí algo tan real que me congeló en el lugar. Fue como si alguien hubiera puesto una mano en mi hombro y me dijera sin palabras: te he visto cada día, conozco cada lágrima y estás listo. Mi cuerpo empezó a temblar, no de miedo, de certeza absoluta, porque en ese instante supe que Dios no había estado en silencio. Yo simplemente no estaba listo para escuchar y que ese momento no era el final de mi búsqueda, sino el principio de algo que me aterrorizaba. Mi vida ya, música, nunca sería la misma. Y tengo que decirte algo. Si tú has sentido algo así, si has experimentado ese momento donde sabes que algo cambió, no estás loco. Fuiste marcado, fuiste separado, fuiste elegido. Ahora déjame explicarte algo que los predicadores no te dicen. Algo que la iglesia no enseña porque es demasiado confrontante. En toda la Biblia, cada vez que Dios habla a alguien, lo hace por una razón: asignar una misión. Piénsalo conmigo. Moisés estaba escondido en el desierto, cuidando ovejas que ni siquiera eran suyas cuando vio la zarza ardiente. Dios le habló. ¿Y qué le dijo? Vas a liberar a mi pueblo. Moisés tenía 80 años. Música. Había huido de Egipto como fugitivo. Tartamudeaba. Y Dios lo eligió para enfrentar al hombre más poderoso del mundo. María era una adolescente de un pueblo insignificante. Música. Cuando el ángel le apareció, Dios no eligió a la reina, no eligió a una sacerdotisa, eligió a una virgen desconocida para traer al Salvador del mundo. Pablo era el enemigo número 1 de los cristianos. Los perseguía, los mataba. Y Dios lo cegó en el camino a Damasco para convertirlo en el apóstol más grande de la historia. ¿Ves el patrón? Dios no llama a los calificados, llama a los elegidos y luego los califica. Si Dios te habló, no fue para darte un abrazo emocional. Fue para activarte, para sacarte de tu zona de confort, para asignarte algo que te va a costar todo, música, pero que va a cambiar el mundo a tu alrededor. Y aquí está la parte que te va a sacudir. Dios no elige por mérito, no elige por talento, no elige por educación o conexiones. Dios elige por disposición. Elige corazones que están rotos lo suficiente para ser moldeados. Elige espíritus, música, que están hambrientos lo suficiente para perseguir. Elige personas que están desesperadas lo suficiente para confiar. Por eso te eligió a ti, no porque seas perfecto, sino porque estás dispuesto. Antes de continuar, necesito saber si estás realmente comprometido con esto, porque lo que viene ahora no es información, es transformación. Y no todo el mundo está listo para eso. Si este mensaje está tocando algo profundo en ti, si sientes que llegaste a este video en el momento exacto, haz 2 cosas ahora mismo. Primero, dale like a este video, no por mí, sino para que YouTube se lo muestre a alguien más que necesita escuchar música esto hoy. Alguien que está donde tú estabas hace un año, alguien que está orando por una señal. Tu like puede ser música, la respuesta a su oración. Segundo, suscríbete al canal y activa la campana, porque esto es solo el principio. Cada semana subo contenido que va a desafiar tu fe, activar tu propósito y revelarte música
verdades que nadie más se atreve a decir. Y déjame un comentario que diga, acepto mi llamado. Solo esas 3 palabras, porque necesito saber que hay un ejército de elegidos viendo este video. Y cuando llegues al final, vas a entender por qué esto, música, es tan importante. Ahora quédate atento porque vamos a las 3 señales de que fuiste elegido para música algo mayor. Y te advierto, la tercera señal te va a sacudir. Señal número 1. Has pasado por un desierto que nadie entiende. Escúchame, si Dios música te habló, es porque primero te preparó. Y esa preparación casi siempre viene en forma música de desierto. Un desierto donde perdiste cosas, donde la gente te abandonó, donde tus planes se derrumbaron, donde lloraste noches enteras sin música. Entender por qué. Todos los elegidos de Dios pasaron por el desierto. Moisés, 40 años en el desierto literal antes de la zarza ardiente. José, 13 años en la cárcel por un crimen que no, música, cometió. Traicionado por sus propios hermanos, olvidado por aquellos a quienes ayudó. Pero cada día, en esa celda oscura, Dios estaba forjando al segundo hombre más poderoso de Egipto, David. Años huyendo en cuevas mientras Saúl lo perseguía. Ungido como rey, pero viviendo como fugitivo, escribiendo salmos en la oscuridad, adorando en el dolor, confiando cuando todo parecía perdido. Jesús, 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio, música, sin comida, sin agua, tentado por el enemigo, preparándose para la misión más grande de la historia. ¿Por qué el desierto? Porque Dios necesita vaciarte antes de llenarte. Necesita que pierdas la dependencia en tu propia fuerza para que confíes solo en Él. Necesita quemar todo lo superficial para que solo quede lo esencial. El desierto no es donde Dios te castiga, es donde Dios te purifica. No es donde Dios te olvida, es donde Dios te forma. No es tu tumba. Música es tu incubadora. Si has pasado por una temporada donde sentiste que Dios te olvidó, donde todo se puso en tu contra, donde te preguntaste ¿por qué a mí? Felicidades. No fuiste olvidado, fuiste preparado. El desierto no es tu castigo. Música es tu calificación. Y déjame decirte algo más. El tamaño de tu desierto determina el tamaño de tu destino. Entre más profundo fue el valle, más alto será el monte que vas a escalar. Entre más oscura fue la noche, más brillante será tu amanecer. Primera señal confirmada, pero espera, hay más. Señal número 2. Sientes una inquietud que no puedes explicar. La segunda señal es más sutil, pero es la más poderosa. Si fuiste música elegido, sientes algo que los demás no sienten. Una inquietud, música constante. Una sensación de que hay algo más, de que tu vida actual, por más cómoda que sea, no es suficiente. Es como una alarma interna que no puedes apagar, que te despierta a las 3 de la mañana con pensamientos de tiene que haber más que esto. Nací para algo más grande. La gente a tu alrededor está conforme, están felices con sus rutinas, música, sus trabajos, sus vidas predecibles. Pero tú no puedes, música, conformarte y te sientes culpable por eso. Piensas que eres malagradecido, que deberías estar contento con lo que tienes. Pero déjame decirte algo, esa inquietud, música, no es tuya, es de Dios. Es el Espíritu Santo moviéndose dentro de ti, recordándote constantemente que fuiste creado para impactar, para liberar, para transformar. Es Dios, música, presionándote desde adentro porque tu asignación está esperando. Proverbios 29:18 dice, donde no hay música, visión, el pueblo se extravía. ¿Sabes por qué tienes visión? Porque Dios te la puso. Y esa visión, música, te inquieta porque aún no la has cumplido. Esa inquietud es tu brújula espiritual. Es Dios diciéndote que estás fuera de posición, que hay un lugar donde deberías estar, una conversación que deberías tener, una puerta que deberías, música, tocar, un paso que deberías dar. Y mientras más ignores esa inquietud, más fuerte se volverá, porque Dios es persistente con sus elegidos. No te va a dejar en paz hasta que estés en tu posición. Si sientes esa inquietud, si sientes que estás destinado a más, no la ignores, no la mediques con entretenimiento, no la calles con distracciones. Esa inquietud es tu GPS divino diciéndote, música, levántate. Es hora. La paz que buscas no está en el silencio de esa inquietud, está en la obediencia a lo que esa inquietud te está pidiendo. Segunda señal confirmada. Y ahora viene la más fuerte. Señal número 3. La gente no entiende tu llamado, música, y te critican. Esta es la señal que nadie quiere escuchar, pero es la más clara. Si Dios te eligió para algo mayor, las personas más cercanas a ti, no te van a apoyar. Van a decir, no, esa no es su voz. Esa no es su llamado. Esa no es su voz. 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 Esa no es
van a ser tus mayores críticos. Tu familia te va a decir que estás loco. Tus amigos van a alejarse. Van a decirte que eres orgulloso, que estás confundido, que necesitas ser más realista. ¿Y sabes por qué? Porque tu llamado los confronta. Tu obediencia les recuerda su desobediencia. Tu fe les expone su miedo. Tu movimiento les muestra su estancamiento. Mira lo que pasó con los elegidos. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo porque odiaban sus sueños. Lo tiraron a un pozo. Lo vendieron por 20 monedas de plata. Su propia sangre lo traicionó porque no podían soportar que Dios lo hubiera elegido. La familia de Jesús dijo que estaba fuera de sí, loco, cuando comenzó música su ministerio. Marcos 3:21 lo documenta. Salieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Su propia familia pensó que había perdido la razón. Pablo fue apedreado, azotado, encarcelado, náufrago, no por enemigos desconocidos, sino por sus propios hermanos judíos, por la gente religiosa que se suponía debía entenderlo. Si tu llamado tiene apoyo unánime, música, probablemente no sea de Dios, porque los propósitos divinos siempre dividen, siempre confrontan, siempre cuestan música a algo. Jesús mismo dijo en Mateo 10:34, no he venido a traer paz, sino espada, porque el reino de Dios avanza en territorio enemigo, música. Y cuando tú avanzas incomodas. Y aquí está la verdad que duele. La oposición no significa que estés en el camino equivocado. A menudo significa que estás en el camino correcto, porque si el enemigo no te ataca, es porque no eres una amenaza. Entonces, música. Si la gente te critica, si te llaman extremista, fanático, soñador, sonríe porque estás en buena compañía. Estás caminando donde caminaron los profetas. Tercera señal confirmada. Ahora viene lo que prometí desde el inicio. La verdad que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Si Dios te habló en la oración, si te eligió para algo mayor, necesitas entender esto. Tu llamado no es opcional, no es una sugerencia, no es una invitación que puedes rechazar sin consecuencias. Es una asignación divina. Y si la ignoras, vivirás el resto de tu vida con un vacío que nada podrá llenar. Puedes tener música a éxito, puedes tener dinero, puedes tener fama, puedes tener todo lo que el mundo dice que necesitas. Música para ser feliz, pero si no cumples tu propósito, morirás vacío, porque hay una diferencia entre tener una música, vida exitosa, y tener una vida significativa. Jonás lo intentó. Dios le dijo: ve a Nínive, y Jonás huyó en un barco en dirección opuesta. Pensó que podía escapar de su llamado, pensó que podía música negociar con Dios. Resultado, terminó en el vientre de un pez, en la oscuridad, en su propia miseria, porque no puedes huir de tu destino. ¿Y sabes qué es lo más revelador de la historia de Jonás? Que cuando finalmente obedeció, cuando finalmente fue a Nínive, toda una ciudad se salvó. 120,000 personas, 120,000 destinos que dependían de la obediencia de un solo hombre. ¿Cuántas personas están esperando tu obediencia? ¿Cuántos destinos dependen de que tú digas sí? Escucha esto con claridad. Ese momento en que Dios te habló, ese instante donde sentiste su presencia, no fue el punto final, fue el punto de inicio. Fue Dios diciéndote: ahora que tienes mi atención, es hora de que yo tenga la tuya. Es hora de que dejes de jugar a lo seguro. Es hora de que confíes en mí lo suficiente para hacer lo imposible. Hay gente esperando que tú te actives. Hay liberación que solo puede venir a través de ti. Hay testimonios que solo tú puedes crear. Hay destinos que dependen de tu obediencia. No fuiste elegido para ser un cristiano promedio. Fuiste elegido para ser un revolucionario del reino, para ser un disruptor de sistemas, para ser un libertador de cautivos, para ser un constructor de destinos. Y déjame decirte algo que te va a cambiar todo. Dios no te va a dar el plan completo, no te va a mostrar el camino completo, no te va a revelar cada paso, solo te va a dar el siguiente paso, y tu obediencia en ese paso va a abrir la puerta al siguiente. Eso es fe. No es ver todo el camino, es dar el primer paso en la oscuridad, confiando en que Dios tiene una linterna. Entonces, aquí está mi pregunta final para ti. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Vas a cerrar este video, música, volver a tu vida normal y pretender que no escuchaste nada? ¿O vas a tomar la decisión más valiente de tu vida y decir: Dios, lo que me mostraste en esa oración, lo voy a cumplir? No sé cómo, no sé cuándo, pero digo sí, porque te prometo algo. En el momento en que digas sí, todo cambiará. Las puertas que estaban cerradas se abrirán, las conexiones que necesitas aparecerán, la provisión que parecía imposible se manifestará, no porque te lo merezcas, sino porque Dios respalda lo que Dios ordena. Él no te va a llamar a algo y luego dejarte solo. Él te va a equipar
te va a preparar, te va a sostener. Dios no te llamó para dejarte solo, te llamó para caminar contigo. Si este video cambió algo en ti, si ahora ves tu vida de manera diferente, necesito que hagas 3 cosas. 1. Comparte este video porque alguien en tu círculo necesita escuchar esto hoy. Alguien está a punto de rendirse y este mensaje puede salvarlo. 2. Comenta acepto mi llamado abajo, porque necesito saber que hay un ejército despertando. Y cuando veas cuántas personas comentan lo mismo, te darás cuenta de música que no estás solo. 3. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque este canal existe para activar propósito y cada semana voy a traerte contenido que te desafiará, te equipará y te impulsará música hacia tu destino. Recuerda esto, la oración donde Dios te habló no fue el final, fue el principio. Ahora te toca a ti responder. El mundo música está esperando tu obediencia. Nos vemos en el próximo video y recuerda, si Dios te habló es porque te eligió para algo mayor. Ahora ve y demuéstralo.